gracias. Gracias te damos en esta hora en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Porque en esta hora podemos clamar delante de tu presencia y adorarte. Porque en esta hora podemos clamar delante de ti y proclamar tu gloria, proclamar que tú eres el Señor en medio de nosotros. Hoy oramos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que envíes tu palabra y nuestra vida será cambiada. Pidiéndote que envíes tu palabra y nuestra vida será transformada. Pidiéndote que envíes tu palabra y nuestra vida no volverá a ser igual, sino que será cambiada, oh Señor, conforme a tu palabra. Ahora oramos delante de ti, atando y reprendiendo todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Damos órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que cesen su actividad local aquí y ahora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. De manera tal, oh bendito Rey, de manera tal, oh bendito Rey, que se manifieste tu gloria en medio de nosotros. Aleluya. Se manifieste tu gloria en medio de nosotros. Aleluya. Busque conmigo el libro de Oseas en el capítulo 1, en el versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en el libro de Oseas: palabra de Yahweh vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usía, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, la palabra está diciendo que esta palabra fue dada al profeta Oseas cuando reinaba Usías, reinó Jotán, reinó Acaz y reinó Ezequías en Judá. Pero el profeta estaba viviendo en el reino del norte, o sea, en Israel. Y en Israel estaba reinando el rey Jeroboam, ¿verdad? Y dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Jeroboam reinó del año 790 antes de Yahshua hasta el año 750 antes de Yahshua. O sea que él reinó durante 40 años. Y en esos 40 años, el profeta que tenía para su apoyo era el profeta Oseas. Ese fue el profeta que el Señor puso para hablarle al rey de Israel en aquel tiempo. Y dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 1 en el versículo 2, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Esto es, tómate a una mujer prostituta e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Yo quiero que usted pueda tener en cuenta algunas cosas bien importantes. Lo primero es que al profeta se le dio una orden de tomar a una mujer que era prostituta. Y fue por orden de Yahweh que él tomó a esa mujer prostituta. El nombre de esta mujer fue Gomer. Gomer se llamaba aquella mujer que él tomó como esposa. Y quiero que podamos mirar en el original hebreo qué significado tiene este nombre Gomer. Gomer es la palabra hebrea Gomer. Y esta palabra hebrea Gomer se puede traducir como
terminación. Se puede traducir como terminación. Así se traduce esta palabra Gomer. La palabra Gomer significa entonces, dijimos, terminación. Terminación. Esta palabra Gomer viene de una raíz hebrea que es la raíz hebrea Gamar. Y esta raíz hebrea Gamar significa terminar o cumplir. De tal manera que el nombre hebreo de esta mujer estaba anunciando algo profético bien importante. Y era que estaba anunciando el cumplimiento, la terminación, la ejecución de un acto profético. Tremendo esto. Y dice la Biblia que entonces el profeta tomó a Gomer como esposa a la hija de Diblaim y ella concibió y le dio a luz un hijo. Versículo 4, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 5, y en aquel día, dice el Señor, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Tremendo. Ahora, yo quiero ubicarle para que usted pueda entender lo que estaba hablando Yahweh por boca del profeta. El rey de aquel tiempo en Israel era el rey Jeroboam. Y este rey Jeroboam venía de la familia de Jehú. Recuerde que Jehú fue aquel hombre ungido por uno de los hijos, así podemos decirlo, por uno de los hijos de Eliseo, porque pertenecía a la escuela profética de Eliseo, fue ungido para que ejecutara la orden del Señor sobre la familia del rey Acab y sobre Jezabel. Y este hombre fue a ejecutar aquella orden, pero hay cosas que él no hizo. Él no quitó los lugares altos, él no quitó los lugares de adoración, y a consecuencia de eso se le dijo que sus hijos permanecerían en el trono de Israel por 4 generaciones, pero que después de la 4ª generación les sería quitado el trono. Además de ello, Jehú se extralimitó en sus funciones, es decir, derramó más sangre que la que debía derramar. Así que cuando el profeta está hablando de colocar a su hijo Jezreel por nombre del Señor, lo que está anunciando es la sentencia o el cumplimiento de una palabra profética sobre la vida del rey de Israel y del linaje de Israel en aquel tiempo que formaba parte del linaje de Jehú. Este cumplimiento se dio, y usted puede buscar conmigo Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 9 al versículo 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. Y en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Versículo 11.
Segunda de Reyes capítulo 18. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Halat, en Ebor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Versículo 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado, no las habían escuchado ni las habían puesto por obra. De tal manera que lo que estaba haciendo el profeta Oseas cuando puso a su hijo Jezreel era un acto profético. Esto es una profecía actuada que estaba anunciando el cumplimiento de una sentencia sobre el reino del norte y sobre sus gobernantes por haber desobedecido la palabra del Señor, por no haber corregido sus caminos. Tremendo eso. Mire, yo he creído que en este tiempo en el cual el Señor está restaurando lo profético, el Señor ha levantado profetas que están viviendo su vida como un acto profético, en el cual le están anunciando al pueblo las cosas que han de venir. Por eso es bien importante que usted pueda estar atento y que tenga mucho cuidado también cuando su voz se vaya a levantar para hacer un juicio sobre un profeta, porque puede usted estar criticando lo que Yahweh está haciendo y esto no sería una buena idea o no es una buena idea. No es una buena idea ponerse a criticar lo que Yahweh en su infinita misericordia y sabiduría ha determinado hacer para este tiempo. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 de la siguiente manera: y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Yahweh: ponle por nombre Loruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Wow. La segunda hija que tuvo la mujer prostituta con Oseas se le llamó Loruana, y esto quiere decir que él no tendría misericordia del pueblo de Israel, pero que sí tendría misericordia de el reino del sur o del reino de Judá. Y quiero ubicarle un poquito, porque en la primera sentencia se hace el castigo y se llevan cautivo a los del reino del norte. Pero en la segunda sentencia está diciendo que no tendrá misericordia del reino del norte, sino que tendrá misericordia del reino del sur. Y la situación ahí fue que el reino del norte se alió con los sirios para atacar a los asirios, pero los asirios finalmente terminaron aliándose con el reino del sur y los asirios tomaron, póngame mucha atención a esto, tomaron cautivos a los del reino del norte y se llevaron a parte de ellos. El reino del norte estaba conformada por 10 tribus de Israel.
y fueron llevados y parte de estas tribus fueron destruidas, pero no sucedió nada al reino del sur, porque el reino del sur era aliado en ese momento de los reyes de Asiria. Entonces, bien importante, por eso es que él dice, y no lo voy a salvar con arco. Es decir, la salvación de ellos no vino por una guerra, sino que vino por una estrategia que Yahweh ideó para tener misericordia de ellos. Tremendo la operación sobrenatural del Señor. Siga conmigo en Oseas capítulo 1 en el versículo 8. Y dice, después de haber destetado a Loruana, concibió y dio a luz un hijo. Versículo 9, y dijo Yahweh, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Es decir, al tercer hijo es otra profecía donde él está diciendo, ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Elohim. Tremendo lo que hace. Fueron 3 hijos que tuvo Oseas y cada uno de ellos fue una palabra profética vivida, con la cual se estaba profetizando sobre el pueblo de Israel. Fueron actos proféticos. Así que tenga mucho cuidado cuando usted tenga un profeta de Yahweh y ese profeta de Yahweh usted lo esté viendo, porque ese profeta que está viviendo cerca, ese profeta que está modelando, muchas veces lo que está haciendo son actos proféticos. Y al hacer actos proféticos está declarando palabras proféticas con su vida. Y al declarar palabras proféticas con su vida, usted debe tener mucho cuidado con los juicios que salen de su boca, porque puede usted encontrarse criticando o enjuiciando a Yahweh. ¿Y quién eres tú, hombre, para que vengas a criticar a tu alfarero, si solamente tú eres barro, si solamente tú eres una vasija? Porque tal vez los hombres de aquel tiempo pudieron haberse levantado y aún pudieron haberse burlado de Oseas y diciendo, mira, este que es un hombre de Yahweh y ahora se ha casado con una mujer prostituta, se ha sometido a la burla. Pero lo que ellos no sabían era que una palabra de Yahweh estaba pesando sobre él para hacer estas cosas. Así que es bien importante que nosotros podamos tener esto en cuenta. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Oseas capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no puede medir ni contar. No se puede ni medir ni contar las arenas del mar. Y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y esta expresión en el lugar donde le fue dicho, se refiere que a las mismas personas que se les dijo que no eran su pueblo, se les diría posteriormente, pueblo mío, se les diría posteriormente, hijos del Elohim viviente. Y esta profecía tuvo cumplimiento unos 600 años, 650 años después, durante Yahshua, durante la vida de Yahshua, cuando Yahshua murió en la cruz, cuando Yahshua vino a darnos adopción y adopta entonces también al reino del norte, a la casa de Israel del norte, y entonces son llamados hijos del Elohim viviente. Es decir, por un tiempo los abandonó, pero en otro tiempo los recogió. Esa es la misericordia del Señor.
Tremendo esto. Esa es la misericordia del Señor expresada. Sigue diciendo en el versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirá de la tierra, porque el día de Israel será grande. Fíjense que esta es una profecía en la cual está hablando de la unificación del reino del norte y del reino del sur, es decir, de la conformación nueva de el pueblo de Israel como un solo pueblo. Y dice, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Israel es el valle de la siembra, es el valle de la siega. Tremendo esto. Por lo tanto, está hablando de tiempos venideros, está hablando de los tiempos de Yahshua HaMashiach. Y siga el capítulo 2. El capítulo 2 dice en el versículo 1, decid a vuestros hermanos Amín y a vuestras hermanas Ruama. Es decir, está usando los nombres de los dos primeros hijos que tuvo Oseas con la mujer prostituta. Y está diciendo entonces que se le diga a estos hijos, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Es decir, esta mujer que era mi esposa es una mujer que se ha vuelto una mujer fornicaria, una mujer adúltera. Y reclámenle ustedes que son sus hijos, porque el matrimonio se ha destruido por causa de ella, por causa de sus fornicaciones. Versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con esto y no hollará sus caminos. Versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Tremendo esto. Mire, lo que está diciendo la palabra de una manera bien clara es que se le está ordenando a los hijos de Israel que le reclamen a su madre adúltera por haber hecho todo cuanto hizo. Y dice, no sea que yo la deje desnuda, no sea que yo la mate de sed, que haya sequía en la tierra, no sea que ya no tenga vino, no sea que ya no tenga trigo, no sea que ya no tenga con qué comer y comiencen a pasar hambre. Es decir, si no se arrepienten, todas estas cosas vendrán. Yo hoy vengo como profeta de Yahweh sobre ti, Venezuela, que te has ido tras otros maridos, que te has ido a adulterar. El Señor te dice, vuélvete a mí, Venezuela, Venezuela. Vuélvete a mí, Venezuela, Venezuela, porque de lo contrario te voy a dejar desnuda.
De lo contrario, voy a colocar espinos en tus fronteras, de manera tal que no puedas ir fuera de ella, ni puedan ir hacia ti a ayudarte. Venezuela, Venezuela, a ti venezolano, lo que la Biblia está diciendo de una manera completamente clara es que comiences a reclamarle a tu madre adúltera, a la madre patria Venezuela, que comiences a reclamarle a tus gobernantes que han estado prostituyendo la nación, cometiendo adulterio espiritual porque se han ido tras otros dioses, porque de lo contrario la situación se va a poner más difícil. Y dice el Señor que estará la nación en un tiempo de sequía, que estará la nación en un tiempo de hambre, que estará la nación en un tiempo de tener fronteras cerradas, y que cuando llegue a eso, y solo cuando llegue a eso, podrán entender que quien le daba el alimento a Venezuela, que quien le daba el vino a Venezuela, que quien le daba el agua a Venezuela era el Señor. Y entonces Venezuela recapacitará y dirá, mejor me iba con mi primer marido que con todos estos que he tenido. Y dice, y se volverá entonces al Señor, ¿verdad? Y serán vueltos sus ojos al Señor. Con esta palabra profética estoy diciendo que el Señor está haciendo sentencia sobre Venezuela por todas estas cosas, por haber alojado al brujo, al hechicero, al agorero, a los avalados, por haberse unido con ellos espiritualmente, por haber adulterado, por haber mancillado el hogar que con el Señor tenía. Tremendo esto. Pero vienen tiempos para ti, Venezuela. Vendrán tiempos para ti, Venezuela, en los cuales el Señor volverá a tener misericordia de ti. Pero es necesario, Venezuela, que puedas reconocer tus pecados delante de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el versículo 7 del capítulo 2 del libro de Oseas, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, porque tratará de conseguir refugio en el agorero, en el hechicero, pero no podrá hacerlo porque el Señor mismo se lo va a impedir. Él mismo impedirá que puedan conseguir refugio en ellos. Dice, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Y entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Venezuela, quien te daba alimento no era el petróleo, era el Señor. Quien te da el trigo no son tus gobernantes, es el Señor. Quien te da el vino es el Señor. Quien te da el aceite es el Señor. Y que era el Señor el que multiplicaba tu plata y el oro. Pero que terminaron ofreciéndoselo al brujo, al hechicero y al agorero. Terminaron ofreciéndoselo a los vales. Tremendo esto de ser un país con muchas riquezas. Ahora vive en la pobreza, en la ruina y en la miseria. Dice el versículo 9. Por tanto, versículo 9. Yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y eso es lo que está pasando ahora. Que ha sido quitado el lino, que ha sido quitado
el vino, que ha sido quitada la lana, que ha sido quitado el trigo, porque no han reconocido que del Señor venía todo lo que tenía. Versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Solamente la misericordia y el amor del Señor puede restaurar las cosas en Venezuela. Versículo 11. Haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de Shabbat o de reposo y toda su festividad. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que el reino de Israel, en aquel tiempo en el que estuvo en cautividad, no tenía gozo, no celebraba la fiesta, no celebraba la luna nueva, no celebraba ni guardaba los Shabbat ni las festividades del Señor. ¿Por qué? Porque el celebrar estas festividades tenía un significado especial, y es que ellos lo trenzaba con la bendición de Yahweh. Pero Yahweh había retirado su bendición de ellos porque han sido infieles. Hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte a ti que has estado queriendo celebrar las fiestas, pero que no has podido. Es el Señor el que te ha quitado la celebración de las fiestas, porque le has sido infiel. Es el Señor el que ha colocado su mano para evitar que tú celebres sus fiestas, porque has actuado en infidelidad. Venezuela, ha sido el Señor el que te ha quitado el gozo. Ha sido Él el que te ha quitado el gozo porque le ha sido infiel. Tremendo esta palabra. Versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré como los días en que incensaba a los Baales, es decir, como en los días en que quemaba incienso a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Tremendo. Versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero dice el Señor: Venezuela, llegará un tiempo, Venezuela, dice el Señor, en el cual te traeré a mí, te llevaré al desierto y voy a hablarte a tu corazón. Y dice el Señor: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por la puerta de la esperanza, y allí cantarán como en tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, como en el día en que te liberé de la esclavitud. Verso 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me vas a llamar Ishi, me vas a llamar marido, me vas a llamar esposo, y nunca más me llamarás Bali, me llamarás Señor, sino que me llamarás Ishi, me llamarás marido, me llamarás esposo, porque tú serás mi esposa y yo seré mi esposo. Mire, tremendo la misericordia del Señor, que Él, con una esposa que le ha sido infiel, con una esposa que se ha revolcado con otros amantes, llega un momento en que la hace recapacitar por todas las circunstancias que alrededor de ella hace que se formen y hace que ella viva,
para luego traerla a él y hacerla nuevamente su esposa, hacerla nuevamente su amada, hacer que nuevamente ella vuelva a amarlo. Eso solamente lo puede hacer un gran amor y una infinita misericordia. Tremendo esto que dice la palabra. Dice entonces que en ese momento él le llamará Ishi y no le llamará más Bali. Tremendo esto. Versículo 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los males y nunca más mencionará su nombre. Será quitada de tu boca el nombre del hechicero, del agorero. Serán quitados de tus billetes, Venezuela. Será quitado de tus billetes, Venezuela. Las imágenes de Satán, las imágenes de los principados demoníacos, de María Leoncia, del negro Felipe, del indio Huacaipuro, será quitada de tu moneda, porque ellos no son el recurso tuyo, porque ellos no son tu provisión te la da el Señor, Venezuela. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Dice el Señor, en aquel tiempo, Venezuela, quitaré la violencia de tus calles, Venezuela. Será en aquel tiempo que quitaré la violencia de tus calles, dice el Señor. Verso 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo, dice el Señor, responderé yo, dice Yahweh, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Es decir, volveré la prosperidad a tus campos, Venezuela, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruana, y diré a Loamí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Mira, esta historia hermosa es la historia hermosa de Yahweh con su pueblo. Es la historia hermosa de Yahweh con una esposa adúltera que se ha ido tras otros dioses, pero que él ha tenido misericordia de ella y la ha tratado con su entorno para que pueda reconocerle como lo que él es, su verdadero Elohim, su marido. Y no solamente dice que la trae así y le hablará a ella, y dice que cuando le habla, dice, le va a hablar a su corazón. Y esto quiere decir que no vendrá a ella simplemente por necesidad, sino que él va a conquistar el corazón de su amada. Él va a comenzar a pronunciarle palabras de amor a su amada. Él va a pronunciarle palabras de cariño a su amada, de tal manera que su amada vuelva a él por amor, vuelva a él enamorada. Y entonces habrá un matrimonio entre ellos, habrá un pacto matrimonial, y la benevolencia, el amor y la misericordia del Señor estará nuevamente con su amada. Aleluya. Qué hermosa historia de amor, donde el Señor tiene misericordia de aquella que le ha sido infiel. En este caso,
La Biblia lo describe para el reino del norte, para el Israel del norte, para las 10 tribus del norte. Pero sabe, también es aplicable a tu vida y a mi vida, que hemos sido infieles, que hemos sido como la esposa adúltera, o hemos sido como los hijos de la adúltera, y que hoy el Señor nos invita a que nosotros podamos recapacitar en lo que estamos haciendo, porque sus manos de amor y de misericordia están extendidos hacia nosotros. Pero también esto nos hace reflexionar acerca de la vida de un profeta y de los tiempos proféticos, porque aquel hombre durante 40 años estuvo profetizando con su vida, porque un hijo no nace ni en 2, ni en 3 días, ni en 1 minuto, ni 1 segundo. Y él tuvo 3 hijos, y estos 3 hijos que tuvo fueron actos proféticos delante del pueblo que Yahweh estaba haciendo con la vida de él. Pero hoy vengo también como profeta de Yahweh a decirte a ti que has estado quejándote de la situación que estás pasando. ¿Qué sabes tú, oh hombre? ¿Qué sabes tú, oh mujer, del propósito que tiene Yahweh con la situación que tú vives proféticamente? ¿Qué sabes tú que eres una señal profética? Y sabe, Oseas debió reflexionar las veces que reconvenía a todo este pueblo, porque a la vez que él vivía todo esto, venía palabra profética para este pueblo, y debió preguntarse por qué es que, a pesar de todo lo que este pueblo hace, el Señor lo sigue amando. Y la respuesta de alguna manera se la dio al Señor cuando le permitió enamorarse, porque no en vano se casó con una mujer prostituta. Él amaba a aquella mujer. Y entender que la recibía de vuelta porque la amaba. Así como el Señor te recibe de vuelta porque te ama, no es por nada que tú hayas hecho, porque lo que has hecho merece que seas exterminado, porque lo que has hecho merece la muerte, y éramos dignos cada uno de nosotros de muerte. Pero Él, en su amor y su misericordia, por amor, por misericordia, nos permite regresar. Padre, agradecido estamos contigo por lo que tú haces. Gracias por esta palabra que hoy nos das. Gracias porque hoy nos envías de manera especial una palabra para hacernos reflexionar, para profetizar sobre nosotros lo que tú tienes para nuestra vida. Perdónanos las veces que hemos criticado lo que no hemos debido criticar, que hemos hablado de lo que no hemos debido hablar. Hoy oramos delante de tu presencia para que nos laves y nos limpies y nos ayudes de manera tal que podamos ser agradables y dignos de presentarnos delante de ti, oh Señor, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Hágame saber sus comentarios, hágame saber sus reacciones a esta palabra. Bendiciones.